Hola a todos, en el video de hoy lo que se estará viendo será la nueva relación Iglesia-Estado. Con seguridad has oído decir que el Estado mexicano es laico, ¿no es así? Tal afirmación se debe a que una característica más del sistema político contemporáneo es la lacista, pues en el país no hay una religión oficial. Mas eso no fue siempre así. En México, la religión ha sido un tema relevante en la esfera política, incluso desde antes de la lucha por la independencia en 1810. Hasta hace algunos años, debido a la predominancia del catolicismo en el país, se podía afirmar que, en general, cuando hablábamos de la relación entre la Iglesia y el Estado en México, se hacía referencia a la Iglesia católica, pues esta ayudó al reino español a gobernar el territorio por largo tiempo. Incluso algunas congregaciones fueron expulsadas del virreinato, porque la corona temía la acumulación de poder que las órdenes religiosas habían conseguido. Mientras se peleaba la guerra, la independencia en México, se promulgó en España la Constitución de Cádiz en 1812, en la cual se establecía que la única religión aceptada en nuestro país sería la católica, aunque dicha constitución nunca funcionó. Durante el periodo de la Reforma, el bando de los liberales, dirigido por Benito Juárez, Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejera, promulgó leyes que debilitaron el poder eclesiástico. En particular, el gobierno desconoció la personalidad jurídica de la Iglesia, expropió sus bienes y decretó la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1857. En la década de 1920, bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, los católicos se sintieron agraviados por la reglamentación y subsecuente aplicación del artículo 130 constitucional, por lo que formaron guerrillas y tomaron las armas contra el Estado mexicano, en lo que se conoció como Guerra Cristera. A partir de ese momento, el Estado mexicano reafirmó su supremacía sobre la Iglesia, sometiendo la actualización de esta y sus miembros a un segundo plano, desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, y debido a la diferente religión de la Iglesia Católica con el Estado y la presencia de nuevas iglesias en el país, en 1992 se reformó el artículo 130 para reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia y se publicó como ley reglamentaria de este la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, que permitió delimitar claramente los alcances de las asociaciones religiosas y su relación con el gobierno mexicano. La religión católica fue abrumadoramente mayoritaria en el país durante mucho tiempo, y a la fecha la Iglesia Católica sigue teniendo una gran influencia y la mayor cantidad de feligreses entre las asociaciones religiosas del país. Sin embargo, en México, la diversidad religiosa ha crecido y es perceptible en lo que lo siga siendo en los próximos años, lo que se sumará a fuerza a otras asociaciones religiosas que cada vez aparecen de manera más relevante en la esfera pública nacional. El tema de la religión, normado por los artículos 20 y 130 de la Constitución, sigue siendo un tema delicado para muchos sectores en México, lo que puede explicarse por el conflicto histórico entre la Iglesia Católica y el Estado, por el poder desigual entre las asociaciones religiosas más pequeñas o nuevas y la de la Iglesia Católica, por la importancia de la educación laica establecida en la Constitución, por el gran número de personas religiosas en el país, entre otras razones. A principios de 2012 se intentó reformar la Constitución sobre contenidos religiosos, al mismo tiempo que el Papa Benedicto XVI, jefe del Estado Vaticano y líder de la Iglesia Católica, visitaba el país. La reforma enfrentó a los legisladores, partidos políticos, asociaciones religiosas y laicas, ya que permitiría celebrar ritos religiosos en público, con la autorización gubernamental correspondiente, y permitiría a las asociaciones religiosas tener acceso a los medios de comunicación, y abría la puerta para que por medio de una reforma constitucional subsecuente se les abrieran las puertas a de la educación pública. El intento de reforma ocasionó ocasionó cercos e irrupciones al Senado, donde se discutía la reforma, foros organizados por distintas asociaciones, intenso debate entre partidos, posicionamientos incluso de Benedicto XVI y el presidente Felipe Calderón, y discusiones entre la ciudadanía. Finalmente, cada uno de los bandos interesados defendió su posición, y los senadores aprobaron solo una de las dos reformas de discusión. Se aceptó incluir la palabra laica en el artículo 40 que describía la República, y se desechó la reforma del artículo 24 que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados. La Secretaría de Gobernación es en la actualidad la encargada de las relaciones del Estado con las asociaciones religiosas, y reporta que para mediados de 2012 se tenía registrado
de más de 7.700 asociaciones religiosas en el país. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente.